Bienvenidos un día más a su canal, el lugar donde no se nos escapa ni un solo detalle del mundo del espectáculo, y donde, por supuesto, no tenemos pelos en la lengua para contarles toda la verdad, aunque a veces duela un poquito. Espero que estén listos para el bombazo que les traigo hoy, porque la cosa viene explosiva. Hoy vamos a hablar de una de las parejas turcas más queridas, admiradas y, por qué no decirlo, también envidiadas, Demet Özdemir y Can Yaman. Y es que parece que la luna de miel se ha terminado, y los rumores de una crisis entre ellos son cada vez más fuertes. Pero no se preocupen, que aquí estamos nosotros para analizarlo todo, para contarles los últimos cotilleos y para intentar averiguar qué está pasando realmente entre estos dos tortolitos. Antes de empezar, quiero recordarles que se suscriban al canal, que le den a la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos, y que nos dejen un comentario contándonos qué opinan ustedes de todo este drama. Su opinión es muy importante para nosotros. Y ahora sí, sin más dilación, vamos al lío. La verdad es que la relación entre Demet y Can siempre ha sido una montaña rusa de emociones. Desde que se conocieron en el rodaje de la exitosa serie Erkenci, la química entre ellos fue innegable. La serie fue un éxito rotundo y catapultó a ambos actores a la fama internacional. Pero su romance traspasó la pantalla, y pronto se convirtieron en una de las parejas más mediáticas y seguidas del mundo. Al principio, todo era miel sobre hojuelas. Se les veía felices, enamorados, compartiendo fotos y mensajes cariñosos en las redes sociales. Los fans estaban encantados con su relación, y soñaban con verlos juntos para siempre. Pero como suele ocurrir en estos casos, la presión mediática y la distancia empezaron a pasar factura. Recordemos que Can Yaman, después del éxito de Erkenci, decidió probar suerte en Italia, donde protagonizó varias series y películas. Esta distancia física, obviamente, complicó las cosas. Los rumores de infidelidades, de discusiones y de celos empezaron a circular por todas partes. Y aunque ambos intentaron negarlo, la verdad es que la chispa parecía haberse apagado. Pero entonces llegó el milagro. Después de varios meses separados, Demet y Can volvieron a encontrarse. Se reconciliaron y decidieron darse una segunda oportunidad. Los fans volvieron a ilusionarse, y pensaron que esta vez sí, que su amor era más fuerte que cualquier obstáculo. Incluso se habló de boda, de hijos, de una vida juntos para siempre. Y aquí es donde empieza el drama actual. Porque según las últimas informaciones que nos llegan desde Turquía, la relación entre Demet y Can está de nuevo al borde del abismo. ¿Qué ha pasado esta vez? Pues parece ser que hay varios factores que han contribuido a esta nueva crisis. En primer lugar, la incompatibilidad de agendas. Demet está trabajando en varios proyectos en Turquía, mientras que Can sigue enfocado en su carrera en Italia. Esto significa que tienen poco tiempo para verse, y que la comunicación entre ellos es cada vez más difícil. Pero no es solo eso, mis queridos chismosos. Es que las agendas no solo están apretadas, sino que apuntan en direcciones opuestas. Demet, con su carrera floreciente en Turquía, se ha convertido en un rostro omnipresente en la televisión y el cine de su país. Cada vez tiene más ofertas, más proyectos interesantes, y eso significa más tiempo en Estambul, más tiempo rodeada de su familia y amigos, de su equipo de trabajo. Can, por otro lado, se ha labrado un nombre en Italia, un país que lo ha acogido con los brazos abiertos. Su acento turco, su físico imponente, su carisma arrollador, lo han convertido en una estrella. Pero claro, la Dolce Vita tiene un precio, estar lejos de su amada Demet. Y aunque ambos han intentado cuadrar sus agendas, la realidad es que la distancia se ha convertido en un muro cada vez más difícil de escalar. En segundo lugar, los celos. Parece ser que Demet no está muy contenta con las escenas subidas de tono que Can protagoniza en sus series italianas. Y Can, por su parte, tampoco está muy contento con la atención que Demet recibe por parte de otros hombres. ¡Ay, los celos, mis amores! ¡Qué veneno tan dulce! Envenenan el alma, nublan la razón y a veces, hasta destruyen las relaciones más sólidas. Y en el caso de Demet y Can, parece que los celos han estado jugando un papel importante en esta crisis. Imaginemos la situación, Demet, viendo a su Can besando apasionadamente a otra actriz en la pantalla, sintiendo la mirada de deseo de miles de italianas hacia su hombre, normal que se le revuelva el estómago. Y Can, por su parte, sabiendo que Demet es una de las actrices más deseadas de Turquía, viendo cómo otros hombres la piropean, la invitan a salir,
normal que se sienta inseguro. El problema es que estos celos, en lugar de ser hablados y resueltos, parecen haberse enquistado, convirtiéndose en una fuente constante de tensión y desconfianza. Pero el factor clave, según las fuentes cercanas a la pareja, es el carácter explosivo de ambos. Tanto Demet como Can tienen un temperamento fuerte, y no se callan nada. Esto obviamente provoca discusiones constantes, que a veces terminan en gritos y portazos. Aquí llegamos al meollo del asunto. La dinamita pura. Demet y Can, dos personalidades arrolladoras, dos egos potentes, dos volcanes en erupción constante. Ambos son apasionados, intensos, impulsivos, y eso, en una relación, puede ser un arma de doble filo. Cuando todo va bien, la pasión es maravillosa, el amor es fuego, la conexión es inigualable. Pero cuando las cosas se tuercen, la pasión se convierte en ira, el amor en rencor, la conexión en una guerra sin cuartel. Y parece ser que en el caso de Demet y Can, las discusiones han sido cada vez más frecuentes y más explosivas, llegando a un punto en el que la convivencia se ha vuelto insostenible. Y aquí es donde entra en juego la palabra explota, que mencionábamos en el título del vídeo. Parece ser que la última discusión entre Demet y Can fue especialmente fuerte. Algunos testigos aseguran que Demet le gritó a Can, que le reprochó su falta de compromiso y que le acusó de ser un mujeriego. Can, por su parte, respondió defendiéndose y acusando a Demet de ser demasiado celosa y controladora. Madre mía, qué fuerte. Aquí hay tomate del bueno. Imaginemos la escena, Demet con los ojos inyectados en sangre, la voz temblorosa por la rabia, echándole en cara a Can todas sus infidelidades, su falta de atención, su egoísmo. Y Can, defendiéndose a capa y espada, negando las acusaciones, culpando a Demet de sus propios celos, de su necesidad de control, de su incapacidad para confiar en él. Un auténtico drama. Una pelea digna de una telenovela turca con gritos, lágrimas, reproches, y un final de infarto. La discusión, según estas fuentes, terminó con Demet echando a Can de su casa y diciéndole que se fuera para siempre. Y aunque después se arrepintió y le llamó para pedirle perdón, parece ser que el daño ya estaba hecho. Can, al parecer, está muy dolido y decepcionado con la actitud de Demet, y se está planteando seriamente romper la relación de forma definitiva. ¡Ay! Aquí la cosa se pone fea. Demet, arrepentida de sus palabras, dándose cuenta de que ha metido la pata hasta el fondo, intentando desesperadamente enmendar su error. Y Can, con el corazón roto, sintiéndose traicionado, incapaz de perdonar la humillación, dispuesto a tirar la toalla y seguir adelante con su vida. ¡Qué dolor, mis amores! ¡Qué dolor! ¿Será este el final de una de las historias de amor más bonitas y mediáticas de Turquía? De hecho, algunos medios turcos ya dan por hecho la ruptura. Afirman que Can ha dejado de seguir a Demet en las redes sociales, que ha borrado todas las fotos que tenían juntos y que se ha refugiado en el trabajo para olvidar su pena. El unfollow, la señal inequívoca del fin de una relación en el siglo XXI. Can borrando todo rastro de Demet de su Instagram, como si quisiera borrarla de su memoria. Un gesto drástico contundente que confirma lo que muchos ya sospechaban, la ruptura es inminente. Y no solo eso, también se ha volcado en el trabajo. Rodajes, entrevistas, eventos. Can está más ocupado que nunca, como si quisiera llenar el vacío que ha dejado Demet con proyectos y compromisos. Pobre Can, intentando ahogar sus penas en el trabajo. Pero, ¿es esto realmente el final de la historia? ¿O todavía hay esperanza para Demet y Can? Pues la verdad es que nadie lo sabe con certeza. Ambos son jóvenes, famosos y exitosos. Tienen mucho que perder, pero también mucho que ganar si consiguen superar sus diferencias y construir una relación sólida y duradera. La gran pregunta que todos nos hacemos. ¿Habrá reconciliación? ¿Volverán a estar juntos? ¿O este es el final definitivo? La verdad es que la respuesta es incierta. Demet y Can son dos personas complejas con sus propios sueños, ambiciones y demonios. Su relación ha sido un torbellino de emociones, con momentos de felicidad absoluta y momentos de profunda tristeza. Pero, ¿será suficiente el amor que se tienen para superar todos los obstáculos? ¿Serán capaces de ceder, de perdonar, de construir un futuro juntos? Solo el tiempo lo dirá. Lo que sí sabemos es que la situación es muy delicada. Y que si Demet y Can quieren salvar su relación,
tendrán que hacer un esfuerzo enorme para cambiar su forma de ser y para aprender a comunicarse de forma más efectiva. Tendrán que dejar de lado los celos, los reproches y las discusiones, y empezar a valorar lo que realmente importa, el amor y el respeto que se tienen el uno al otro. La clave está en la comunicación. Si Demet y Can quieren salvar su relación, tendrán que aprender a hablar con el corazón en la mano, a expresar sus sentimientos sin miedo, a escuchar al otro con empatía y comprensión. Tendrán que dejar de lado el orgullo, el egoísmo y la necesidad de tener siempre la razón, y empezar a construir un diálogo honesto y sincero. Y por supuesto tendrán que dejar de lado los celos, los reproches y las discusiones, y empezar a valorar lo que realmente importa, el amor y el respeto que se tienen el uno al otro. Pero la pregunta del millón es, ¿están dispuestos a hacerlo? ¿O el orgullo y el egoísmo son más fuertes que el amor? El tiempo lo dirá. Pero mientras tanto nosotros seguiremos aquí, con el micrófono abierto, para contarles todos los detalles de este culebrón turco que nos tiene a todos enganchados. Esa es la gran incógnita. ¿Serán capaces Demet y Can de superar sus propios demonios? ¿Serán capaces de anteponer el amor a sus propios intereses? ¿Serán capaces de construir una relación sana y duradera? La respuesta, como siempre, está en el aire. Pero lo que sí podemos asegurarles es que nosotros estaremos aquí, al pie del cañón, para contarles todos los detalles de este culebrón turco que nos tiene a todos enganchados. No se pierdan ni un solo capítulo. Y ahora sí, llegamos al final del vídeo de hoy. Hemos visto cómo la relación entre Demet Özdemir y Can Yaman está al borde del abismo, debido a la incompatibilidad de agendas, los celos y el carácter explosivo de ambos. Hemos analizado los últimos rumores y cotilleos, y hemos intentado averiguar qué está pasando realmente entre estos dos tortolitos. Espero que les haya gustado este vídeo, y que les haya resultado interesante y entretenido. Recuerden que pueden dejarme sus comentarios aquí abajo, diciéndome qué opinan ustedes de todo este drama. ¿Creen que Demet y Can tienen futuro juntos? ¿O creen que es mejor que cada uno siga su camino? Me encantaría saber su opinión. Y por último, pero no menos importante, quiero pedirles que le den like al vídeo si les ha gustado, que lo compartan con sus amigos y familiares, y que se suscriban al canal si todavía no lo han hecho. Recuerden que aquí siempre encontrarán los últimos chismes del mundo del espectáculo, contados con mucho humor y sin pelos en la lengua. Muchísimas gracias por verme, y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.